pequeños saltamontes, espero que estén muy bien. En este momento me estoy tomando un cafecito y estaba reflexionando en algo que a todos los seres humanos nos puede pasar. ¿En qué momentos? En los de colapso mental, como que uno ya siente que algo lo supera y que no puedes más. Entonces quiero compartirles a ustedes esas pequeñas claves que pues no te sacan, no te solucionan el inconveniente o el problema, pero sí lo sacan a uno, lo rescatan como ese colapso mental en el momento en el que uno dice no puedo más, me voy a enloquecer, no sé, como que uno siente que la cabeza no le da más. Y puede ser también práctico para ustedes, entonces se los voy a compartir cuáles son como esas herramientas que yo utilizo en esos momentos, porque como seres humanos necesitamos gestionar. La gestión es muy importante porque esa gestión nos va a ayudar a tener más salud física y mental. Entonces, bueno, comencemos con esas cositas que para mí son muy prácticas y me ayudan mucho mientras que me tomo un cafecito. Me estoy dando como un break. Me encanta el café con aceite de coco y queso. A mí me fascina el queso. Es un snack súper bueno y no afecta pues como tu salud, ni tu pico de glucosa ni nada. Entonces miren cómo queda espumosito. Es el café, lo endulcé con una gotica de stevia natural. Le puse una cucharada de aceite de coco y lo espumé con la prensa francesa y ya. Cafecito con aceite de coco, queda como con un toquecito súper sabroso, como si tuviera leche. O sea, súper bueno. Y esta tajadita de queso, ya, o sea, es un mecatico. Para mí es mi mecatico saludable. Espectacular. Pues para quienes queremos como cuidar la salud, que ya no hacemos como digamos snacks, una galleta, que un helado, cosas así, que no tiene nada malo que lo hagas muy esporádicamente, muy desde cuando. Yo a veces cuando me como un heladito, pero me gusta cuidar mucho lo que consumo, porque lo que comemos no solamente se hace por tener un físico, sino es tu salud, cómo te sientes, y también eso afecta mucho las emociones. Entonces si nosotros comemos muy mal, pues eso también va a hacer que te sientas colapsado o colapsada mucho más, porque si tu cerebro se inflama por lo que consumes, por lo que comes, pues entonces la capacidad de decisión se va a limitar y las emociones se van a volver un desastre. Bueno, entonces les voy a ir explicando de las cosas que yo hago cuando siento que voy a colapsar. Número 1, pedir ayuda. Esto suena muy fácil, pues o sea, eso es pues pedir ayuda, sí, porque es que para muchas personas desde la infancia consideramos que tenemos que ser capaces de todo. O sea, tú puedes con todo, no necesitas ayuda de nadie. Si sientes que algo te está sobrepasando, aguántate la presión, sopórtalo, no lo expreses, no le pidas ayuda a nadie. Y eso es peor. Entonces para mí es súper importante. Cuando yo siento que algo me está sobrepasando, yo pido ayuda. ¿Ayuda a quién? A personas que yo considero que son confiables, que me van a dar buenos consejos. Entonces me gusta mucho acudir como a seres queridos, a personas que yo veo que tienen cierta sabiduría, cierto aplomo y empatía para ayudarme, no a solucionar el problema, sino como a darme un consejo, a escucharme, a ayudarme a gestionar. Eso es fundamental para mí. Número 2, me gusta desconectarme como del mundo exterior para dedicar un tiempo a mí misma. Y eso para mí es fundamental. Hay personas que, por ejemplo, consideran que si uno se aísla un poquito, como que, ay, se enojó conmigo, ¿cuál es el problema? No. Y muchas veces a las personas que son conocidas, que son cercanas a mí, yo les digo, no se lo tomen personal. Si ven que yo me alejo un poquito, es porque necesito espacio para reconectar conmigo misma. Y eso también aplica con las redes sociales, porque todos los días estamos como súper pegados a las redes sociales, a lo que hace fulanito, peranito, menganito, como el corre de la vida de todo el mundo, y entonces empezamos como súper tensos a mirar, este hizo esto, entonces yo también lo tengo que hacer, y este hizo esto y yo también lo tengo que hacer, y este tiene una vida espectacular, yo también la tengo que hacer. Y eso también a veces nos pone más cargas a nosotros en los hombros y hace que colapsemos muchas veces. Entonces es muy bueno como sacar esos espacios en los que tú te desintoxicas, por decirlo así, del mundo en general, de las personas en general, y dedicas tiempos para ti en silencio, te desconectas, vuelves a hacer cositas, hobbies por ejemplo, que vuelvan a reavivar emociones bonitas en ti, ese tipo de cosas. Entonces esa desconexión te ayuda a conectar contigo mismo, y uno muchas veces esos espacios le ayudan a reorganizar esas ideas y a drenar quizá como esas cargas tan excesivas que uno se pone en el día a día,
Número 3, respirar profundamente. Eso puede sonar muy bobo, porque pues todos tenemos la capacidad de respirar y eso es un milagro, es una bendición súper grande. Y a veces lo damos por sentado porque uno no está concentrado en que está respirando, sin embargo sigue vivo porque está respirando. Pero entonces el punto es no simplemente respirar por respirar, sino que cuando sientas que estás colapsando necesitas respirar profundamente, pero prestarle suficiente atención a tu respiración, eso es fundamental. La respiración profunda, y cuando la haces con conciencia, eso activa tu sistema nervioso pasivo, que es el que se encarga de que te relajes, de que sanes, de que duermas, de que disfrutes de la sexualidad, de muchísimas cosas, de que tu cuerpo sane, en fin. Entonces, lo que yo hago cuando siento que muchas veces esa es como, digamos, a la primera que acudo cuando estoy que siento que colapso, porque es, digamos, la herramienta más fácil que tengo en mí misma, en mi mismo cuerpo. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Ya les voy a explicar. Mi forma de respiración consciente que yo siento que a mí me funciona muchísimo es que yo tomo el aire profundamente, como para llenar bastante la zona como torácica y pues también los pulmones. Lo hago por unos 4 segundos. Sostengo la respiración unos 2 segundos y luego exhalo de la forma más lenta que pueda. Si puedo hacerlo por 6, 8, 10 segundos, o sea que la exhalación sea más larga que la inhalación. Y cuando trata de llegar como un pensamiento disruptivo a mi cabeza, yo lo que procuro es entender que ese pensamiento llega, porque es que no es posible que tu mente esté en blanco. Eso no es posible. Nosotros tenemos la capacidad de que tenemos muchísimos pensamientos por minuto y esa es la naturaleza, así funciona nuestro cerebro. Pero entonces lo que yo hago es que identifico el pensamiento, no lo juzgo, no lo critico, no empiezo como a redundar en ese pensamiento, sino que lo retiro, vuelvo y me concentro en la respiración. Y así sucesivamente llega otro pensamiento y vuelvo y lo que hago es lo retiro tranquilamente de mi mente y vuelvo y me concentro en mi respiración. Entonces yo trato de repetir eso unas 10, 20 veces. Más o menos a las 10 veces tú sientes mucha más tranquilidad. Y por las 20 veces tu sistema nervioso estará tan relajado que hasta empezarás a bostezar y te puede hasta dar sueño, si uno lo hace de una forma muy consciente. 4. Otra cosa que me gusta mucho y que me sirve bastante es escribir lo que estoy sintiendo. Es fundamental. Yo tengo varios cuadernos y así, pero tengo esta libretica que me gusta mucho. La compré en una tiendita que mucha gente conoce que se llama Dollar City. Me gusta mucho esta agendita y ahí hago como un tipo de journaling. Obviamente uno a veces se descuida, ¿cierto? No lo hago todos los días, que les voy a decir que ay sí, soy la súper juiciosa y todos los días escribo, porque a veces se me olvida. Pero yo, es que tengo la mano acá ocupada con el queso. Pero miren, yo escribo, entonces tengo como unas preguntitas básicas que realizo a veces durante el día, o a veces simplemente escribo lo que a mí me nazca, lo que a mí me salga y me fluya. No necesariamente tiene que tener una estructura, porque lo terapéutico como tal es que tú escribas cómo te sientes, qué ha pasado de pronto en tu día, qué te tiene bajo mucha presión, bajo mucho estrés. Entonces, por ejemplo, alguna pregunta que les pueda ayudar, supongamos, para concientizarse y agradecer lo que estás haciendo hoy, que a veces uno es muy autoexigente y no ve todas las cosas buenas que está haciendo y por eso uno colapsa porque piensa que necesita hacer más. Entonces una pregunta súper buena es esta que yo me hago acá, aquí está de primerita. ¿Qué puedo hacer hoy que no podía hacer hace un año? Cuando usted sienta que no ha progresado, esta pregunta es fantástica. A mí me ha servido mucho, me sirve de terapia porque me doy cuenta, ay sí, hace un año yo estaba soñando con esto y resulta que ya lo puedo ejecutar y en este momento no me estaba dando cuenta de que eso ya lo había logrado. Otra pregunta, por ejemplo, que me ayuda mucho a drenar mis emociones es ¿qué me ha hecho sentir incómoda últimamente y por qué? Esa pregunta me gusta mucho porque uno a veces es muy acumulativo, o no sé, las mujeres somos como muy acumulativas a veces porque no queremos parecer como que nos estamos quejando todo el tiempo con la gente que queremos o con la pareja, bueno, en fin. Entonces te aguantas hasta que ya uno es como una olla a presión y ¡pum! Polo de todo
y es peor. O ya el llanto de uno es inconsolable porque es que acumulaste un montón de cosas y como dicen por ahí, uno a veces en el momento que está llorando, uno no está llorando por lo que le pasó en ese momento, sino que usted está llorando por todas las cosas que no ha llorado antes. No sé si ustedes se sienten identificados o identificadas, a mí sí me ha pasado y estoy trabajando en eso, como en ser más puntual, como que si hoy tengo esta situación o esta emoción, entonces voy a expresar esa emoción, porque si la acumulo después eso se va a volver una bola de nieve, ¿cierto? Entonces esto me gusta mucho porque entonces, ¿qué es lo que me está haciendo sentir incómoda? Esto y esto y esto y esto, y lo escribo y el por qué. Otra pregunta que para mí es fundamental, ¿qué me ha dado miedo últimamente? Yo sé que hay personas que son súper arriesgadas, pero hay personas que tenemos más miedos que otras personas. Entonces, para mí esa pregunta de ¿qué te ha dado más miedo últimamente? Es maravillosa. Y otras dos preguntas, ¿por qué me siento agradecida hoy? Siempre por muy horrible que sea tu vida, por muchas situaciones o circunstancias difíciles que estés viviendo, hay algo por lo que podemos agradecer. Entonces me gusta mucho esa pregunta. ¿Y qué superé hoy? ¿En qué mejoré? Esa es maravillosa. Si de pronto no quieren hacer esas preguntas, sino que quieren simplemente, pues, como me siento muy triste, querido diario, bueno, como sea. Pero lo ideal es usted poder escribir. Si usted en ese momento no tiene a alguien en quien confiar, no se siente en la capacidad de llamar a alguien, no quiere hablar con nadie, pues hable con su cuadernito, con su libretica, con su diario. Y eso hace que cuando se vaya a dormir, se va a dormir súper descargado, descargada, porque ya no tienes todas esas emociones ahí contenidas. Bueno, y 5, me ayuda mucho recordar lo siguiente, que todo hace parte del proceso y que el hecho de que un solo día sea complicado, o 2 días o una semana sea complicado, eso no va a definir toda tu vida. A veces uno como que se concentra tanto en la crisis de un día que uno dice, no, ya mi vida, mejor dicho, todo se fue al trasto, no vale la pena nada, y entonces ya uno oscurece como todo el panorama por completo. Pero estamos en un proceso muy bonito, un proyecto muy bonito, y todos somos nuestro proyecto más bonito de vida. Entonces en ese proyecto hay altibajos porque el progreso o el éxito, todos tienen una forma de ver el éxito muy diferente, pero el éxito no es algo que es lineal. El éxito son unas subidas y unas bajadas impresionantes, y vuelves y subes y vuelves y bajas y así. Pero entonces hay que entender eso. Esos días que no son tan buenos son parte de ese proceso. Eso me lo repito porque a veces yo era como de ese tipo de personas que ya, o sea, catastrófica, y yo ya decía, no, ya, o sea, nada vale la pena, siento que me devolví 300 pasos atrás. No, o sea, es parte del proceso, y ese proceso me enseña que cuando tú subes, a veces en las partes más altas uno no valora tanto, pero en esos momentos en que bajas como en picada y te sientes súper mal, en esas partes abajo, en el proceso, uno aprende muchísimo, ya uno vuelve y comienza, pero no comienzas desde cero, sino que comienzas ya con experiencia, ya como con más conciencia. Entonces es muy bueno. En el proceso, en cualquier tipo de proceso, hay que aprender a entender que no es para siempre que estás arriba, no es para siempre que estás abajo, sino que todo es temporal. Esos son mis 5 tips o 5 cositas. Obviamente hago muchas más, pero estas son, digamos, como unas muy básicas que hago y a las que acudo en el momento en que siento que ya no doy más. Y yo sé que esto fue una conversación así como súper, ¿cómo se dice? Como muy informal, o sea, sino que en este momento me nació compartirles eso. Entonces, vivir el proceso, sentir las emociones, gestionarlas. Eso es lo que hace que tú tengas, o sea, empalmes y sigas, o que te quedes hundido. Bueno, espero que les haya servido mucho, pues como desde mi experiencia, esos tips que parecen muy fáciles, pero en el momento en el que uno está como bajo de nota o está muy estresado, se le olvida que esos son cosas fundamentales para volver como a su centro y equilibrarse. Y también, como siempre, ustedes saben que les recuerdo que nosotros no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar nuestro propio mundo, así que reinvéntate.
Gracias por haberse quedado hasta aquí y chao, chao.